Hola, ¿qué tal? Soy Belén Lovisolo, en acto estudiante y en potencia licenciada en Artes Visuales de la Universidad del Museo Social Argentino. Este video es para la Cátedra de Estética 1 del profesor Pablo Javier Nicoletti y en esta ocasión vamos a hablar sobre Aristóteles, que fue discípulo de Platón en la academia hasta su fallecimiento y luego crea en el año 335 el Liceo y junto con los peripatéticos, sus estudiantes, se dedican a investigar las ciencias de la naturaleza. Se confronta a la teoría de las ideas de Platón y los presocráticos. Entonces cambia esta visión idealista por una visión más realista basada en el sentido común y la experiencia. A las ideas les agrega un principio formal y las resitúa dentro de las cosas, conformando las sustancias a los que luego denomina formas. Conforma la teoría heliomórfica. Entonces dice que el universo está conformado por sustancias. A su vez las sustancias tienen dos componentes. Por un lado, la materia o hile, que es lo que percibimos con los sentidos, o la forma o morfé, que es lo que percibimos con el intelecto. Para ejemplificar esta teoría voy a utilizar esta calavera de resina, que no es como la del anterior video, que era de verdad, esta es de mentiritas. Entonces vamos a utilizar la materia de esta calavera es la resina, por si no me creen, y la forma es la esencia de calavera en sí misma. A su vez la resina también tiene, por un lado, la materia, que es la materia prima de la resina, y la forma, que es la esencia de la resina. Por un lado, la sustancia es aquello que es permanente y no cambia. Y por otro lado, tenemos los accidentes o atributos, que es lo que nosotros podemos percibir con los sentidos. Por ejemplo, a esta calavera la podemos pintar de colores, como el pelo, y no va a cambiar la esencia de la calavera. O sea, seguir siendo una calavera de otro color, o ser amarilla, roja, lo que quieras. En cambio, si se prende fuego, se derrite, tanto el pelo como la calavera pasan a ser ceniza. Y los cambios tenemos, por un lado, el cambio sustancial, que es cuando cambia la esencia, como decíamos antes, si el pelo se quema o la calavera se quema, se vuelve ceniza. Y los cambios accidentales, que es el cambio del color, por ejemplo. Aristóteles se opone a la visión de Parménides, que decía que todo lo que es y lo que no es, no es. Entonces Aristóteles dice que está todo en acto de impotencia, ¿sí? Lo que está en acto es lo que es lo real en este momento y en potencia lo que puede llegar a ser. Todo el universo tiene una posibilidad, o sea, una realidad de X y una posibilidad de ser o convertirse o realizar alguna otra cosa. Y no, es decir, que se está en potencia solo respecto a aquello que se puede ser según la esencia. Y este cambio es generado por cuatro causas, que siempre actúan todas juntas. Una oruga que está en acto y en potencia se puede convertir en una mariposa o una polilla, por ejemplo. Pero un pez puede estar en acto, pero no puede estar en potencia a ser un ave. O sea, un pez va a seguir nadando, no es que le van a salir alas y va a salir volando, o sea, no. La primera de las causas es la causa material, que bueno, es la materia en sí de la sustancia. La causa formal, que es la esencia de las cosas, aquello que lo hace a cada cosa hacer lo que es. La causa eficiente, que es el agente ejecutor del cambio de la sustancia, que por un lado tenemos el interno, que es la fisis, la naturaleza, lo que hace que un renacuajo se convierta en un sapo o en una rana, y por otro lado el externo, que es la tecné, que está realizada por el hombre. Por ejemplo, yo hago tatuajes, entonces cambio la piel, le cambio el color a través del conocimiento, ¿sí? A través de la experiencia. La causa final es la meta que persiguen las cosas. Digamos, la misma forma es su causa final. Todos estos cambios están generados por un primer motor y todo el mundo está en actividad de movimiento. Y esa primera sustancia es puro acto. Según la antropología aristotélica, los seres vivientes son seres naturales, son seres concretos. Y a los seres naturales los dividen en dos. Por un lado tenemos los seres no vivientes, entre los que están los cuatro elementos, que son aire, fuego, agua y tierra, y por otro lado tenemos a los seres vivientes. A las plantas le atribuye la vida vegetativa, porque se nutren, crecen y se reproducen. A los animales la vida sensitiva, porque sienten placer y dolor, y tienen un primer motor que es el apetito. El principio motor único es la facultad de desear. Y a los hombres se le atribuye la vida intelectual. El primer motor son las facultades cognoscitivas. El objeto del deseo no atrae si primero no aparecen como representaciones de imágenes en el intelecto o en la imaginación. Un ser viviente es materia y forma, es decir, cuerpo y alma. El alma tiene tres funciones. La primera es nutritiva,
que crece, se nutre y perece. La segunda es sensitiva, por la cual sentimos placer y dolor. Es la intelectual, por la cual podemos razonar, estimar y juzgar. La sensación es la alteración de un sujeto por un agente exterior. Es el ejercicio de la aptitud y el movimiento del alma. Y los sentidos son aquellos capaces de recibir las formas de las cosas sensibles sin la materia. Pero por encima de todos ellos se encuentra el sentido común, que a través de él podemos comparar y fusionar los datos sensibles para que luego entren en la conciencia. Estos datos se conservan en forma de imágenes o fantasmas. El intelecto o la dianoia es aquella parte del alma por la cual podemos conocer, comprender y reflexionar, pero podemos solamente generar juicios si el pensamiento se eleva por encima de los datos que nos dan los sentidos. De la imaginación o fantasía nacen las imágenes o fantasmas, y la memoria nace de la retención de esas imágenes en el tiempo. De la repetición de la memoria nace la experiencia, y por medio del sentido común, la imaginación y la memoria, el alma se eleva, el intelecto elabora juicios. Y según su grado de dependencia con los datos sensibles tenemos primeramente la opinión, la doxa, ciencia o episteme, cuyo objetivo es lo universal. Tenemos la noesis o intelección, que recibe la forma inteligible sin la materia. Aristóteles sostiene que el arte nace de las actividades humanas. Al contrario de las actividades naturales, que nacen por una necesidad, el hombre genera objetos que son la representación de las ideas que están en el alma. O sea, en el arte se hace foco en quién lo produce. Tres tipos de actividades humanas. La primera es de investigación, la segunda es de actuación y la última es de producción. De esta nace el arte. Y el arte sigue un conjunto de reglas, no es que generan objetos azarosamente, se hacen a conciencia. Las artes se dividen, por un lado, las bellas artes, que está la pintura, la escultura, y por otro lado las artesanías, que por ejemplo sería la actividad de un zapatero. El arte es producción del artista, quien debe poseer la tecné, que es cierta habilidad y disposición permanente para poder crear. No hay arte sin reglas generales, y es un proceso psicofísico que se contrapone a los procesos naturales, digamos, de la fisis. El arte cambia la forma de la materia con conocimientos generales, eficiencia, que son habilidades más prácticas, y capacidades innatas. Contraponiéndose a los sofistas, que separan a las artes útiles de aquellas que dan placer, Aristóteles dice que hay ciertas artes como la música, la poesía, que si bien no son útiles exclusivamente, no están al servicio del placer. Hay veces que simplemente no lo hacen. En cuanto a la imitación en el arte, el artista puede imitar las cosas tal como son, o las puede embellecer o las puede afear. En la obra no importa ni la forma ni el color, sino la composición y la armonía. O sea, no es algo particular, sino el conjunto de todas las partes de la obra. Para los pitagóricos, la imitación es la representación de experiencias vividas por un buen actor. Para Demócrito, son las actividades parecidas a las de lo imitado, es decir, el discípulo imita al maestro. Para Platón, imitar es realizar cosas parecidas en su aspecto al modelo. Para Aristóteles, la mímesis, referido a la teoría de la tragedia, es la actividad del mimo o del actor. Crear una ficción y representarla tomando ejemplos de la realidad. El arte puede representar cosas maravillosas e imposibles si esto es congruente al fin. Si es su fin, significa representar cosas que no son la realidad. Para los pitagóricos, la imitación o mímesis es la expresión de las experiencias internas, sobre todo en el ámbito de la música. Para Demócrito es la toma de ejemplos de la naturaleza y se aplica a todas las artes. Para Platón, la imitación de cosas externas son la poesía, la escultura y la pintura. Y la expresión de experiencias y caracteres, la música. Para Aristóteles, la imitación es la expresión y representación de caracteres. Entonces la poesía, el arte teatral, la escultura y la pintura, al igual que la música, son artes imitativas. Entonces la mímesis en el arte, para Platón, es la representación de la realidad, y para los pitagóricos, la expresión de lo interior. Y según Aristóteles, es un conjunto de ambas. Aristóteles se basa en la tragedia y la comedia
para definir lo que es la purificación a través del arte. La tragedia es la imitación de una acción seria y completa, con un lenguaje embellecido, con amplitud, con personajes que actúan y no es mediante una narración. Usan la piedad y el temor para purificar tales pasiones. Y la comedia nace un poco de la tragedia y utiliza el placer y la risa y suscita estas emociones también para purificar el alma a través de ellas. La verdad artística, para Aristóteles, él sostenía que el arte tenía unas funciones más serias y elementos intelectuales, y se contraponía con la postura de Platón, que decía que era un mero juego, y bueno, tenía como creencias un poco más espiritualistas. El arte ocupa un lugar muy significativo en la vida del hombre, y existen 4 tipos de vida: la de ganar dinero, la de placer, la de la política y la de la contemplación. En esta última se encaja la vida del artista, del poeta, del filósofo, tanto como la del científico. El arte es autónomo en 2 sentidos. Por un lado tiene leyes naturales y morales, y por otro lado, virtud y verdad. Si un poeta describe algo irreal o inadecuado, como por ejemplo que un caballo esté levantando sus 2 patas derechas al mismo tiempo, no quiere decir que sea un error esencial ese. Y para finalizar, Aristóteles sostenía que la belleza es aquello que vale por sí mismo, que nos agrada, pero que es autónomo. Este concepto para Aristóteles sufrió una gran transformación, ya que entendía la estética como algo más conceptual y no tan así como esa disposición adecuada de los elementos. Bueno, hasta acá llegó el video, espero que haya sido claro, que le haya gustado y gracias por mirarlo.